días. Bienvenidos todos y todas a este auditorio Abraham Ayala González para nuestra sesión general correspondiente a este día 2 de mayo del año 2025. Justamente hace un par de días en este mismo foro académico, comentaba yo que de manera particular que soy médico internista, que la medicina interna es la medicina de las insuficiencias, ¿no? Insuficiencia hepática, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. Y justamente también platicábamos de la mortalidad tan alta que representa la insuficiencia cardíaca actualmente, a pesar de todos los avances que tenemos desde el punto de vista terapéutico y diagnóstico, pero también la importancia de hacer medidas preventivas para evitar que algunas patologías Ahí queda potencialmente subido la cabina. prevenibles evolucionen hasta este padecimiento tan severo. Y con motivo de ello, de la insuficiencia cardíaca, hoy la Dirección de Investigación, a través del director de investigación de nuestro hospital, el doctor Gustavo Costa Altamirano, ha tenido a bien organizar la sesión. Para esto vamos a tener la oportunidad de escuchar acerca del desarrollo tecnológico de stents que se llevan a cabo a nivel mundial. Sin embargo, ¿qué hace nuestro país en este campo que es tan importante en esta endoprótesis? Para eso tenemos la presencia del doctor Julio Alberto Juárez Islas, quien es investigador definitivo del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. He tenido la oportunidad de ir a este instituto por invitación de la doctora Ramírez y sabemos que ha tenido una participación muy importante en el desarrollo de estos STEM en México, el Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM, un instituto muy prestigiado en el país y que de gran reconocimiento a nivel internacional. Quien nos va a comentar el doctor Alberto Juárez, a continuación del doctor Francisco García García. Y finalmente, una investigadora en ciencias de nosotros de aquí del hospital, la doctora Ana Laura Ramírez Ledesma, quien nos va también a finalizar acerca de cuáles son las perspectivas que tenemos de los STEM y que se pudieran desarrollar aquí en nuestro hospital. En fin, creo que va a ser una sesión muy interesante y espero que todos los asistentes pudieran participar, enriquecer con sus comentarios al final de la misma. Sin más, le cedo la palabra al doctor García para que inicie con el tema que nos va a comentar de la importancia el marco teórico clínico de esta patología. Gracias, doctor García. Muchas gracias, doctor. Bueno, para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes y compartir esta presentación, que es una presentación realmente corta, pero considero importante y sustancial. ¿Y a qué voy en este punto? Que normalmente nosotros, los que nos encontramos en el ámbito asistencial y clínico, como que tenemos muy lejano el proceso de investigación y los diseños, y solo nos acostumbramos a que literalmente el dispositivo, una vez que llegó, que se probó y todo, lo implantemos sin realmente conocer que existe la posibilidad de que se pueda hacer un diseño de un stent mexicano. Y esto tiene un impacto muy importante, ya lo veremos en el transcurso de la presentación, sobre todo la gran frecuencia en la cual nosotros nos enfrentamos a la necesidad de colocar un dispositivo, no solo en el infarto del miocardio, sino en otras entidades clínicas del paciente en momentos estables, y que para la institución o para las instituciones es muy costoso, ¿sí? Cuando realmente el diseño del dispositivo y la reproducibilidad del mismo tiene un costo bajo. Solo que obviamente los estudios de seguridad e investigación hacen que las empresas que hacen estos grandes diseños y estas grandes distribuciones de STEM sean más costosas. Entonces, lo interesante de esta presentación, les decía, recordar que la investigación está presente cada día que nosotros atendemos un paciente, y que tenemos el potencial de hacer un desarrollo de un dispositivo que nos va a servir para reducir la insuficiencia cardíaca, que sabemos que la insuficiencia cardíaca es la fase terminal de todas las cardiopatías, al ser la cardiopatía isquémica, como lo veremos, la causa más común de mortalidad en el mundo y en México. Será una forma de reducir esta complicación que es costosa, igual para el sector salud. Entonces, ¿cuál es la importancia de la revascularización? Creo que no avanza. Ahí está. De la revascularización con STEM en el contexto de un paciente que tiene un infarto del miocardio, y les decía, y esta reproducibilidad es exactamente igual a aquellos casos donde tratamos a pacientes con angina crónica estable en escenarios clínicos estables.
Como ustedes saben, la causa más común de muerte en el mundo es la cardiopatía isquémica o las enfermedades cardíacas del corazón. Y esto es muy importante saber que la segunda causa serán las neoplásicas, enfermedades respiratorias, que obviamente hubo un repunte considerable después del COVID, y la diabetes mellitus, que la diabetes mellitus yo siempre comento que es una enfermedad cardiovascular que se diagnostica con una glucosa en sangre, porque de 10 pacientes diabéticos, 9 van a tener como consecuencia alteraciones cardiovasculares. Las más comunes, obviamente, coronarias, eventos vasculares cerebrales, enfermedades renal, que básicamente es el mismo contexto. Entonces, sumando a esta cuestión, pues todavía tenemos una incidencia de mortalidad mucho mayor con la diabetes. ¿Sí? La diabetes mellitus es las causas primordiales de la necesidad de que nosotros tengamos un tratamiento intensivo y paliativo en los pacientes que van a tener enfermedad cardíaca. ¿Qué condiciones hay o qué es importante? Que les decía que el 31% de todas las muertes a nivel mundial serán de origen cardiovascular con estas condiciones. ¿Qué sucede además? Que por desgracia, una de las principales manifestaciones iniciales de la cardiopatía isquémica puede ser la muerte, ¿sí? Que no hubo un evento que nos asociara, sobre todo porque no sabemos identificar en algunas ocasiones pacientes que son de alto riesgo, ¿sí? Y esto voy y enfatizo siempre, nosotros sabemos que la causa más común de muerte en la mujer, la causa neoplásica será el cáncer de mama, y nosotros observamos que hay un gran número de desplegados, que esto es muy importante para la prevención porque es una enfermedad prevenible y que se puede curar, ¿sí? Pero no así la cardiopatía isquémica, y la cardiopatía isquémica en la mujer tiene mucho más mortalidad, es la principal causa de mortalidad en la mujer, y además la mujer que presenta infarto agudo del miocardio, que presenta cardiopatía isquémica, tiene peor pronóstico que el hombre. Primero, porque tiene más afección microvascular y porque además las detectamos en forma tardía. Entonces, esto es importante. No es solo una enfermedad del hombre, es una enfermedad en general y que además tiene implicaciones muy importantes en cuanto al pronóstico. Gracias. Como mencionaba, esto es importante en el preámbulo, las causas de mortalidad más comunes, ¿sí? Y el incremento será la cardiopatía isquémica o las enfermedades del corazón, y esto desde hace muchos años que se ha ido incrementando, esto debido al perfil, les decía, al perfil adverso que nosotros tenemos, y sobre todo los mexicanos, sabemos que los mexicanos tenemos una combinación metabólica muy compleja, tenemos una gran cantidad de obesidad, de dislipidemia, más o menos el 70% de los mexicanos por arriba de 70, de 30 años tenemos alteraciones del perfil lipídico, ¿sí? Y entre otros factores como la hipertensión arterial, el estrés, la condición genética, es decir, nos va a incrementar la posibilidad de que nosotros desarrollemos cardiopatía isquémica, y aquí lo mostramos claramente. Ustedes observan entre el año 20, 21 y 22 como un incremento de la mortalidad, y esto es derivado a la presencia del COVID, que además les quiero decir, como ustedes saben, han escuchado, el infarto del miocardio es más común en la época invernal, y esto es básicamente por dos condiciones, porque la presencia del frío va a provocar vasoconstricción, va a ser una reducción del área de los vasos, pero además los virus, el virus de la influenza y el virus del COVID, producen un proceso inflamatorio endovascular tan severo que van a producir aterotrombosis, es decir, hay dos condiciones, entonces no estamos alejados, como les decía, tiene relación absoluta en cuanto a esto. Perdón, es que no avanza. Ok, aquí están las principales causas de muerte. Aquí puse una tabla donde nos habla de la mortalidad tanto en hombres como en mujeres, y les decía, el total de las enfermedades, pues serán las enfermedades del corazón, pero debajo de estas la diabetes. Y ya les decía, no es que les quiera robar a los endocrinos o a los médicos internistas, finalmente la diabetes es una enfermedad multifactorial, y también de diferente índole de tratamiento, pero lo que les quiero mencionar y recalcar que la diabetes es el principal factor junto con el tabaquismo para que se desarrolle enfermedad cardíaca. Entonces veamos que esta condición nos va a llevar a una gran mortalidad en el paciente, tanto en hombres como en mujeres. Y después ustedes observan igual en las mujeres
y tanto en hombres que las causas más común de mortalidad será las neoplásicas en las mujeres, obviamente el cáncer de mama, pero entre otras condiciones, y bueno, ahí tenemos otras traumáticas, sobre todo accidentes y obviamente homicidios, como entre las principales causas. No funciona esta. Aquí, la quiso poner, se ve un poco cargada la diapositiva, pero lo que quiero representar es que aquí ponemos más o menos la distribución de la mortalidad de diferentes grupos etarios, ¿sí? ¿Y qué es la trascendencia de esta presentación o de esta diapositiva? Que nosotros observamos que más o menos a partir de entre los 15 y 24 años y sobre todo se va incrementando entre los 25 y los 34 años las enfermedades del corazón. Esto es muy importante porque nosotros antes asociábamos a la enfermedad cardíaca o la enfermedad coronaria como una enfermedad degenerativa, es decir, asociada a la edad, pero actualmente sabemos que una de las condiciones de que se presente un infarto del miocardio no tiene nada que ver con la edad solamente, sino con una múltiples factores de riesgo, ya los mencioné, sobre todo el tabaquismo, el consumo de drogas, la diabetes, hipertensión, la dislipidemia, entre otras condiciones, y esto nos hace que la presentación de la cardiopatía isquémica cada vez sea más temprana. ¿Sí? Nosotros observamos que se comienza a hacer una incidencia muy alta entre los 25 y los 34 años, entre los 35 y los 40 y 44, y después de los 45 tenemos ya establecido como la principal causa de muerte. Y esto es importante. Aquí está, por ejemplo, quien participa en el código infarto y observamos que cada vez tenemos pacientes mucho más jóvenes que de repente 28 años, 30 años, y decimos, me parece que no va a tener lesiones aterosclerosas y nos encontramos pues que tiene enfermedad no solo de una sola arteria, sino de un gran número de arterias, y esto es trascendente porque nosotros vamos a tener mayor probabilidad de que el paciente presente complicaciones graves como la insuficiencia cardíaca, y obviamente en un paciente que es económicamente activo, que es productivo, pues vamos a tener más necesidad de incapacidades de tratamiento, de tratamientos avanzados para la insuficiencia cardíaca. ¿Qué sucede en la Ciudad de México? Aquí lo puse solo como ejemplo, pues obviamente somos la ciudad y el área metropolitana más poblada y exactamente la misma distribución, es decir, la causa más común de mortalidad en hombres y en mujeres será la cardiopatía isquémica, ¿sí? Y después los tumores malignos y enseguida siempre la diabetes mellitus. En Estados Unidos, en el 24, ¿sí? Observen el gran número de presentación de infarto agudo del miocardio. Tenemos casi 16 millones, ¿sí? De presentación de síndromes coronarios agudos, y más o menos se va a presentar casi una muerte, ¿sí? Por minuto. Nosotros lo que se estima en México es que más o menos lo que durará esta sesión, que es una hora, van a morir 8 personas, ¿sí? Por infarto agudo del miocardio, sobre todo porque no recibieron un tratamiento de identificación temprana, ¿sí? De los factores de riesgos y sobre todo el tratamiento. Después de esto, ustedes escucharán que se hizo algo, es decir, no solo podemos decir el paciente o tenemos una gran prevalencia. ¿Qué estamos haciendo para reducir? Nosotros sabemos que por la condición en el hospital en el que estamos, lo ideal es que la incidencia en la prevención fuera desde el primer nivel, que redujéramos el sobrepeso, que hiciéramos una optimización adecuada de la glucosa, de la presión arterial, que lleváramos a metas al paciente de colesterol malo, pero sin embargo, pues a nosotros nos toca en este momento recibir ya el paciente que ha sido o que no se dio, que no se trató oportunamente y que ya tiene como consecuencia, ¿sí? Una manifestación grave de la cardiopatía isquémica. Y se hizo un instrumento, que este instrumento lo tomamos y que es un instrumento nacional que lo hemos adaptado cada quien a dependiendo cómo se encuentra en los hospitales, y se hizo algo que se llama código infarto. El código infarto básicamente implica identificar al paciente que tiene un alto riesgo, ya lo dije, diabético, hipertenso, tabaquista, el colesterol alto, el gordito, el que usa drogas y que tiene disconfort en el pecho. Yo ya no voy a poner que tiene dolor torácico, tiene un disconfort, ¿sí? Tiene un disconfort en el pecho y que debe de ser atendido en forma inmediata en el servicio de urgencias. Entonces, este es un instrumento que se dirigió para eso, para identificar al paciente de un perfil alto, que nosotros tengamos disconfort torácico y que inmediatamente se actúe. Ustedes han visto que hay rutas, sí, que va a señalizaciones de rojo, código infarto, porque una vez que el paciente llega con disconfort torácico, nosotros tenemos que tener el paciente en el triage con un electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos
para identificar si se beneficia de que le hagamos una colocación de un stent en forma inmediata o si nos da un poco de tiempo. Ahorita me voy a tratar de dar a entender por qué razón para hacerlo. Entonces, realizar un diagnóstico temprano, sistematizar un manejo y optimizar el tratamiento para con esto no solo mejorar la sobrevida del paciente, sino el pronóstico, que no hagan insuficiencia cardíaca, que ya les decía que será un procedimiento y un tratamiento muy costoso. En general, un paciente que tiene disconfort torácico, ya les voy a decir nuevamente, no dolor precordial, porque no todos perciben como dolor, solo perciben un disconfort torácico y esto es muy importante. Nosotros decimos que el paciente tiene angina típica porque tiene dolor de pecho, le incrementa con el esfuerzo, reduce con el reposo o por poner una pastilla debajo de la lengua de nitroglicerina. Eso sería lo típico, pero lo más común es lo atípico, sobre todo en las mujeres. Las mujeres normalmente no presentan esta triada característica de angina y la mujer normalmente dice, yo tengo disnea, tengo un poco de falta de aire, una sensación extraña debajo de la mandíbula, sobre todo cuando hago esfuerzo. Entonces, cualquier disconfort que dure más de 30 minutos, nosotros lo tenemos que catalogar con la posibilidad de que se trata de un infarto del miocardio. ¿Y qué sucede? Siempre será muy importante, saben que en otros países intentan que todas las personas tengan su perfil metabólico en una aplicación donde yo diga, Francisco García, tengo tantos años, soy diabético, soy hipertenso, tomo tal, y que en el momento de que yo llame al servicio de urgencias o de la ambulancia y que digan, está haciendo la llamada, dicen, él tiene un perfil alto, ¿sí? Un perfil alto metabólico, tiene alto riesgo, y aquí va con todo esto. Todos los factores, entre más tengamos, ¿sí? Tabaquismo, diabetes, obesidad, hipertensión, estrés, infecciones. Algunas infecciones se han asociado con la mayor posibilidad de desarrollar aterosclerosis o de complicarla, como por ejemplo algo que ni nos advierte, como es la caries, otros procesos crónicos como por infecciones con clamidia, etcétera, van a provocar un desbalance en el endotelio, que es el que va a cubrir las arterias y finalmente van a provocar una ruptura de la placa. Y aquí tengo un ejemplo. Normalmente, durante mucho tiempo se puede formar una placa de colesterol, ¿sí? Que va a estar inducido. Yo les siempre me trato de dar a entender que el endotelio es como un filtro y que la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, si yo tendría un orificio del filtro de 0.02 micras, la van a hacer de 4 y eso va a incrementar la posibilidad de que se internalice placas de colesterol, se forme esta placa de colesterol, una placa inflamatoria que finalmente, entre más factores tenga, tabaquismo, diabetes, se va a provocar una ruptura de la misma, una exposición y la formación de coágulo para que se ocluya totalmente la arteria. Y hasta este momento he tocado el diagnóstico del infarto solo con el dolor y así se diagnostica. No necesito de muchas otras circunstancias para decir que el paciente tiene angina típica o que tiene un disconfort torácico y solo un elemento muy sencillo que está a la orden de todos es con un electrocardiograma. ¿Sí? Hasta este momento yo no he tocado que necesito enzimas cardíacas, que necesito para definirlo. Yo solo perfil clínico del paciente, una angina o un disconfort torácico y un electrocardiograma, ¿sí? Y en el electrocardiograma identifico dos condiciones. Se trata de un infarto con elevación, ahorita les voy a mostrar qué estaría traduciendo esto, o un infarto sin elevación, ¿sí? Y a este le puedo dar riesgo, tengo un poco más de tiempo, este es de tratamiento inmediato, este tengo que hacer la apertura en forma inmediata de la arteria. ¿Por qué? Porque aquí ustedes están viendo en este esquema que conforme va avanzando el tiempo en el cual se encuentra ocluido, este miocardio se va provocando muerte. Esto que yo se representa con una imagen blanca nos está traduciendo fibrosis y entre más tiempo tarde, pues se va a morir el grosor del corazón y obviamente va a dejar una disfunción. Por eso es importantísimo los tiempos, ¿sí? Por eso es el escala. ¿Y qué sucede? Que nosotros desde hace algunos años iniciamos algo que se llama código infarto, que el código infarto básicamente es que este hospital tenemos la posibilidad de hacer tratamiento primario. ¿Por qué? Porque el tratamiento con fibrinolisis, que también es efectivo, sobre todo cuando no cumplo con los tiempos específicos y que no cuento con la sala de hemodinamia, aunque el tratamiento ideal y estándar sería siempre hacer el primero, el que tengo. Si a la mano está la trombolisis, trombolizo y lo refiero en forma inmediata a un centro con posibilidad de que se pueda hacer angioplastía, o si tengo la angioplastía, pues será más efectiva porque lograré la reperfusión del vaso en casi en el 98%, ¿sí? Entre el 98 y el 100% podré abrir el vaso que está cerrado. Entonces, aquí se ve en el año del 24 a 25, 276 y hasta hoy, 122 más un código que ahorita que se está atendiendo, es decir, nosotros vemos que cada vez en el hospital atendemos
más infartos como código, ¿sí? Como código infarto debido a que tenemos. Lo que venía con la presentación, el stent. El stent es una endoprótesis intravascular, ¿sí? Que viene en esta forma. Tiene diferentes aleaciones. La inicial era acero inoxidable, con un grosor importante, que teníamos ciertas complicaciones para avanzar, para hacer, era muy grueso, y de ahí se han ido perfeccionando diferentes aleaciones, cromo cobalto, cromo platino, ¿sí? Cromo níquel, entre otras, y esto básicamente es un andamio. Imaginemos que aquí está haciendo la configuración de que hay una placa de colesterol, aquí yo llevo el stent montado sobre un balón o un globo, que una vez que yo insuflo este balón, voy a extender este andamio, retraigo el balón, lo desinflo y se queda este andamio que me va a permitir mantener la permeabilidad de ese vaso. ¿Qué sucede con el paciente que le doy trombolisis en el infarto? Pues solo me desbarata el coagulito que se formó como extra, pero no tiene una implicación sobre la reducción de la obstrucción por colesterol. Por eso es necesario siempre que el paciente termine en una sala de intervención para colocar Anestén. Entonces, estos son más o menos los diseños. Es una entrereja que puede ser de diferente aleación, las más comunes en este momento, cromo cobalto, cromo platino, cromo níquel, ¿sí? Que me van a ser flexibles porque la arteria es tortuosa, no es una arteria recta, ¿sí? Hacemos la intervención con el corazón latiendo, que siempre será más complejo, entonces debe de reunir ciertas características. Y ya les mencionaba, yo sé que en esta presentación aprendimos rápidamente que el electro, junto con el perfil de lípidos, nos hace un diagnóstico rápido sin necesidad de enzimas, ¿ok? El paciente cuando llega con dolor torácico se le toman las enzimas, pero no esperamos resultados, al menos que sea un infarto sin elevación. Entonces aquí se observa la elevación en estas derivaciones que se corresponden a la cara inferior y que yo voy a predecir que será la coronaria derecha. Entonces el paciente entra rápidamente a la sala de intervención. Ustedes observan que aquí se ve una disminución como del tamaño, ¿sí? Del tamaño de la arteria es más ancha, la arteria es cónica, distal no puede ser mayor que proximal, ¿sí? Si en proximal mide 5 milímetros, finalmente va a terminar en 3, ¿sí? Y aquí observen después de la colocación de esta malla de metal, que es el stent, cómo recuperamos perfectamente la luz del vaso, ¿sí? Y se recuperó el flujo, se restableció el flujo. Y de igual manera, aquí tenemos en otra presentación, ¿sí? Cómo se ve una elevación muy importante en estas derivaciones que le van a irrigar la arteria más importante del corazón, a la que le da el 60% de circulación, y que obviamente una condición de obstrucción sería catastrófica porque va a perder el 60%, con altas probabilidades de perder el 60% de la masa muscular, ¿sí? De la masa muscular, y obviamente como consecuencia, si sobrevive, falla cardíaca severa, y si no, una alta mortalidad. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que además en este caso era una mujer, ¿sí? Que tenía antecedente de tener una válvula mecánica, y ustedes observan en este sitio cómo se ve como un defectito de llenado, y aquí se pinta algo, y después de la apertura, esta es la arteria que estaba totalmente tapada, que estaba totalmente ocluida. Entonces, esto lo logramos, como lo mencionaba, con la presencia de elevación. En algunas ocasiones tenemos electros que son retadores, sobre todo en el paciente que ya tiene un trastorno previo de conducción que se llama rama izquierda, pero hay criterios para establecer si es una rama izquierda que fue isquémica o no, si es de novo o no, porque y de igual manera implica la posibilidad. Y aquí tenemos en este caso un paciente, ¿sí? Que tiene una lesión trombótica, aquí tiene una obstrucción, porque ese que es trombótica se ve como una radiolucidez en este sitio, y después de la implantación del stent, cómo recupero perfectamente el flujo en esa arteria y obviamente se recupera. Yo siempre trato de darme a entender y digo, es como si una persona se está ahogando, ¿sí? Si yo lo saco en los primeros 2 minutos del mar, pues la probabilidad de que quede con daño es mínima. Si yo lo saco en los 30 minutos, puede ser que viva, pero la probabilidad de que quede con secuelas severas será importante. Y lo mismo sucede con el infarto. Por eso somos siempre como muy persistentes cuando llega un infarto en los tiempos, ¿no? Porque no es que nosotros queramos hacer el procedimiento. La intervención primaria es la reina de la intervención. Podemos hacer intervenciones más complejas, pero no vamos a contrarreloj. Y esta sí, ya me di a entender, o trato de darme a entender, que es porque si no perderé básicamente todo el músculo cardíaco. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias. Agradezco la invitación del doctor director de investigación para llevar a cabo esta presentación y darles a conocer cuál es la relación que se tiene actualmente con el Hospital General a través de la doctora Ana Laura Ramírez. Yo soy el doctor Julio Alberto Juárez Islas, que soy investigador, como le habían comentado, del Instituto de Investigaciones en Materiales, y estamos enfocados actualmente al desarrollo tecnológico de stents para afecciones cardiovasculares. Aquí les presento una línea de tiempo, el por qué nos interesamos en iniciar este desarrollo de aleaciones biocompatibles. Y esto tiene su inicio en el año 2010, cuando el doctor Alejandro Juárez Hernández del Instituto Nacional de Cardiología se aproxima a nuestro laboratorio y nos solicita una aleación con el nombre comercial de Elgiloy, que es una aleación base cobalto, cobalto, cromo, níquel molibdeno, que él utilizaba para fabricar los stems. Y en ese año nosotros, en particular, yo no estaba enterado que era un stem. Simplemente él solicitaba una aleación. A partir de esa interacción que se tiene con el doctor Alejandro Juárez, inicio el estudio de aleaciones que pudieran ser biocompatibles, y entonces iniciamos con un proyecto financiado por CETCONACYT, en donde se hace el análisis de las aleaciones base cobalto. Se incorpora también la actual doctora Ramírez Ledesma. Se tiene un proyecto de infraestructura en donde ya empezamos a tener equipo enfocados al desarrollo de los materiales, y tenemos también participación de la universidad. Eh, en el 2015, la doctora Ramírez tiene una estancia en la Universidad de Wisconsin que es muy importante para nosotros, porque ahí estaba el doctor Hugo López, experto en las aleaciones base cobalto, y necesitábamos hacer un intercambio de resultados, dado que éramos el primer grupo a nivel mundial que obteníamos una estructura en una aleación cobalto-cromo que no se había reportado. Y esto es debido a las técnicas de solidificación que nosotros empleamos para obtener estas aleaciones. Posteriormente, continuamos ya enfocados a aleaciones cobalto-cromo. Esto significa que en esa trayectoria, en ese tiempo, del 2010 al 2018, analizamos las aleaciones que utilizan para stents, para válvulas cardíacas, desde el punto de vista microestructural, mecánico, de biocompatibilidad, y después de la pandemia, aún así titulamos estudiantes y obtenemos la patente que está enfocada precisamente a la obtención de estas aleaciones cobalto-cromo, aquí importante, libre de níquel. Y ahorita vamos a ver por qué es importante que estén libres de níquel. Actualmente estamos enfocados a la obtención de una malla metálica que tiene aplicaciones para la fabricación de válvulas cardíacas y de stent coronarios. Como lo mencionó el doctor García, bueno, estos son algunos de los factores de riesgo que contribuyen a las enfermedades cardiovasculares, y se dan cuenta a nivel mundial, estas muertes, las muertes por enfermedades cardiovasculares superan el 50%. Aquí ni siquiera tienen el dato, pero a nivel mundial vemos que afectan más del 50%. Tener un paciente o tener un familiar con alguna de estos padecimientos es una carga social. Y eso significa que dejan de estar en el sector productivo y muchas veces requieren el cuidado de un familiar. Y entonces reduce la economía familiar. Importante conocer también el desarrollo de estas válvulas cardíacas. Como les comentaba inicialmente, la investigación fue el diseño
de la malla metálica para finalmente tener una válvula cardíaca. En el año 2007 ya estas válvulas cardíacas tienen la marca de la conformidad europea y después ya son aprobadas por la FDA para pacientes de alto riesgo y después para pacientes de bajo riesgo. Eh, estos datos para nosotros son importantes porque significan que los pacientes cada vez son más jóvenes. Y es importante entonces conocer la vida de estas mallas metálicas, dado que el paciente, para él, lo importante es que esta válvula cardíaca o este stent dure muchos años. Sin embargo, hay datos estadísticos en el caso de las válvulas cardíacas, en donde de una población de 5,000 pacientes, en 5 años únicamente sobrevive el 17%. Eso significa que hay un problema de los materiales y ya se ha identificado, pero no está convencido en la parte médica que puede contribuir a la muerte del paciente. Y luego tenemos aquí los stent coronarios, en donde ven que estos surgen en 1977 y van evolucionando hasta tener la tercera generación, que son la malla metálica con un recubrimiento de polímero y un fármaco. Con respecto a los stents metálicos, que son los stents coronarios, existe una cantidad increíble en el mercado. De hecho, si ustedes entran a Mercado Libre, pueden encontrar la venta de estos stents coronarios. ¿De qué están hechos? No lo sabemos, simplemente yo elegí de los que están, algunos de los que están en venta, que dicen cromo cobalto. Y el doctor García mencionó que actualmente los stents coronarios están hechos de varias aleaciones y los recibimos como tal. Nosotros como hospital los compramos y simplemente decimos, ¿qué queremos? ¿Un stent metálico desnudo? ¿Un stent metálico con un recubrimiento polimérico? ¿O que también pueda liberar un fármaco de manera controlada? Y también va a depender del costo. Y un costo promedio que mencionaba el doctor García es de aproximadamente 40,000 pesos. Sin embargo, nosotros podemos tratar de decidir, bueno, ¿qué stent voy a comprar? Y en primer lugar, hay una diferencia en stents. Aquí tenemos el stent driver, que consiste en una estructura de aros, pero está soldada. En la actualidad, se recomienda no utilizar esos stents que están soldados porque ya de fabricación tienen una falla en la unión de soldadura. Simplemente presentan porosidad y unas pequeñas microgrietas que eventualmente pueden hacer que este metálico falle. Luego, si vemos aquí el material, el acero inoxidable, la superaleación L605, que es la que maneja más comúnmente como la cobalto cromo. Luego tenemos una de platino cromo, la MP35N, y luego tenemos por acá el nitinol. Yo como metalúrgico y experto en aleaciones, si me pidieran qué stent elegiría, yo diría un platino cromo, porque el platino es un material muy resistente a la corrosión, muy flexible, y así es como se comercializa. Sin embargo, cuando yo voy a su composición química, me doy cuenta que no es una aleación base platino, es una aleación base hierro. Entonces, lo que estoy comprando es una aleación, ¿sí?, que déjeme localizar, que tiene platino, pero es base hierro. ¿Se dan cuenta?
¿Por qué es importante conocer los sistemas de aleación? En todos los sistemas de aleación, ustedes pueden ver un cobalto cromo, un níquel titanio, pero en realidad contiene una gran cantidad de elementos de aleación, que pueden llegar hasta 10, 12 elementos de aleación, y cada elemento de aleación tiene un impacto en la microestructura y por ende en las propiedades mecánicas de corrosión, de biocompatibilidad. Y algo muy importante es que todas las aleaciones que se presentan acá, que son la base de estas mallas metálicas, contienen a un elemento que es el níquel, que va de cantidades de 10 hasta nitinol, que es un 50% atómico. También tenemos aquí el stem multilink, que son aros sinusoidales, que están conectados mediante 3 puentes. Y de hecho, la primera vez que platicamos con el doctor García, traíamos una estructura de malla en forma de U, y nos comentó que lo más conveniente sería una malla de este tipo. Y entonces inmediatamente iniciamos con la modificación de nuestra malla metálica. Ahora, ¿por qué no es importante conocer la composición química de los materiales? Es, en el caso particular, y está reportado, este es un review, de los efectos del níquel, nada más el efecto del níquel. Y en los stents se reporta disnea, fiebre, migrañas, dermatitis y pericarditis. Ese es el efecto nada más del elemento níquel, que en los stents lo podemos tener segregado en la superficie de la malla metálica. La aleación más utilizada es la aleación o la superaleación L605, que es una superaleación que está diseñada para la fabricación de turbinas para la industria aeroespacial y la industria de generación de energía eléctrica. Pero como también tiene la propiedad de ser biocompatible, entonces se tomó como base para la fabricación de alambres y fabricar las mallas metálicas. Aquí ven estas líneas negras, nosotros las conocemos como segregación, y es lo que causa que estos materiales en forma de malla fallen. Aquí tenemos las estructuras que se ven desde el microscopio electrónico de barrido, y se dan cuenta que está formada por granos, pero todos los puntos negros, todas las áreas negras son segregación. Es algo que nosotros no queremos en nuestra aleación, porque son zonas en donde se puede fracturar en este caso, nuestra malla metálica. Y se dan cuenta de las dimensiones, 50 micras, y la malla metálica del stent que están utilizando actualmente tiene diámetros de 60 a 100 micras. Eso quiere decir que son muy propensos a falla. ¿Qué estamos haciendo desde, digamos que el inicio de este año? Nosotros tenemos un taller de máquinas y herramientas en donde, partiendo de la materia prima, en este caso un bloque de cobre, fabricamos nuestros moldes en donde vamos a hacer nuestra aleación, en este caso cobalto cromo, para obtener barras metálicas, o en este caso en particular, estamos obteniendo tubos metálicos de un diámetro de 2.5 centímetros. Y aquí estamos obteniendo barras metálicas de 5 milímetros a 6 milímetros de diámetro. ¿Para qué los necesitamos? Bueno, los usamos para solidificar la aleación, en este caso cobalto cromo. Tenemos una fuente de poder, horno de inducción. Tenemos aquí los elementos cobalto cromo, un crisol de alúmina, su sector de grafito, fibra cerámica, y esto se va una vez que estén en estado líquido, se va a solidificar en los moldes metálicos que ustedes vieron anteriormente. Las temperaturas que se requieren son de los 2200 grados centígrados. Son temperaturas que no cualquier laboratorio a nivel mundial tiene la capacidad de hacerlo. Y en este caso nosotros controlamos tanto el vacío como la atmósfera. ¿Por qué? Porque podemos inyectar argón
dentro de la cámara. Una vez que está en estado líquido, solidificamos y entonces ya podemos partir, en este caso, del tubo metálico, hacer el diseño de la malla, pasarlo a un código de G, que es de control numérico, iniciar el maquinado para obtener, en este caso, la malla metálica para la válvula cardíaca TAVI. Y también tenemos la capacidad, les decía, de hacer en este momento las barras metálicas de 6 milímetros de diámetro, 14 centímetros de longitud, perforamos, y en este caso es una perforación para obtener un tubo. Ese es el nuevo diseño de la malla metálica que vamos a llevar a cabo en nuestra barra para obtener el stent coronario. El camino que se ha llevado desde el 2010 a la fecha ha involucrado un número importante de estudiantes, de publicaciones, de colaboración con institutos o universidades extranjeras, y aproximadamente se han gastado 1 millón de pesos anuales. Es una cantidad muy, muy baja para esos desarrollos, sin embargo se ha avanzado y actualmente somos, y digo somos porque está la doctora Ana Laura, el primer grupo en México que está desarrollando estos materiales, pero que son limpios. Estamos utilizando una técnica de solidificación rápida que permite obtener microestructuras libres de segregación y también tener en una cantidad mínima de precipitados. Esta es parte de nuestro grupo de trabajo, se está incrementando. Actualmente tenemos estudiantes que se dedican a la programación del sistema de control numérico, a el diseño y el depósito de polímeros biodegradables y la liberación de fármacos. Gracias. Hola, buenos días a todos. Voy a intentar ser breve por cuestiones de tiempo. Mi nombre es Ana Laura Ramírez Ledesma, actualmente soy investigadora en Ciencias Médicas por parte del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, y bueno, pertenezco a la Dirección de Investigación. Esta es mi línea del tiempo con respecto precisamente al desarrollo de la aleación base cobalto-cromo para aplicaciones biomédicas, que como bien decía el doctor Julio Juárez, somos de los pocos grupos a nivel mundial. Yo contemplo un grupo muy fuerte en Japón, liderado por un doctor que se apellida Shiba. Entonces somos de los pocos grupos de investigación desarrollando aleaciones base cobalto específicamente para aplicaciones biomédicas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros somos capaces de diseñar aleaciones pensando desde su composición química y procesamiento en específico para este tipo de aplicaciones. Lo que ya no queremos es precisamente seguir utilizando aleaciones que en un principio habían sido pensadas para otro tipo de aplicaciones, como ya se había comentado, para la industria aeroespacial, aeronáutica, etcétera. En este sentido, bueno, mi tesis doctoral precisamente es la base del desarrollo tecnológico que estamos tocando el día de hoy, que es la fabricación de stents coronarios para afecciones cardiovasculares. Por otro lado, como bien lo comentaba el doctor Julio Alberto Juárez Islas, en el 2015 hice una estancia durante el doctorado con el doctor Hugo López, que para mí es muy importante mencionarlo porque él precisamente fue, dada su vasta experiencia en el estudio de aleaciones base cobalto para aplicaciones biomédicas, aportó muchísimo a nuestra investigación y precisamente él, gracias a todo su conocimiento, hemos llegado de una manera relativamente tan rápida a lo que tenemos hoy en día, a poder contemplar tener un stent coronario en aproximadamente el próximo año. Bueno, por otro lado, de manera rápida, en el 2017 yo comencé la investigación, que ahora es una de mis principales líneas de investigación, en el desarrollo de aleaciones biodegradables base zinc
para aplicaciones biomédicas, específicamente para aplicaciones pediátricas. Posteriormente les voy a comentar un poco más de eso. Mi primer año de postdoctorado fue bajo la supervisión del doctor Maurizio Bedani en el Politécnico de Milano, en Italia, y mi segundo año de postdoctorado fue bajo la supervisión del doctor Diego Mantovani, el cual es una figura muy importante también para mí porque es uno de mis principales colaboradores al día de hoy y precisamente se tiene la idea de traerlo eventualmente porque él ha hecho muchos estudios con respecto a las modificaciones superficiales para stents coronarios. Específicamente, él ha desarrollado modificaciones superficiales en stent base cobalto, precisamente para que cuando se inserta el dispositivo, las complicaciones referentes a la interacción del metal con respecto al tejido sean mínimas. Por otro lado, fui durante más de 4 años profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Química en la Universidad Nacional Autónoma de México. Algo que también me parece importante mencionar es que en el 2022 gané el premio L'Oréal UNESCO en la modalidad de talentos nacientes precisamente por mi investigación referente al desarrollo de aleaciones base zinc para aplicaciones biomédicas. Y esto es un precedente importante para que en el mes de marzo la CONALMEX, que es la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, me haya nominado para representar a México y al Hospital General de México para participar en el Premio Internacional UNESCO Alfosan 2025, que precisamente está enfocado en apoyar a jóvenes investigadores que lleven a cabo investigación aplicada, bueno, evidentemente, con miras a desarrollos tecnológicos. No menos importante, desde el 2023 soy asesora externa de la empresa Pediastent, su dueño es Tim Morán y precisamente esto me ha dado la oportunidad de conocer de primera mano las regulaciones necesarias, en este caso relacionadas con la FDA en los Estados Unidos, precisamente para tener desarrollos aterrizados, tangibles, dispositivos biomédicos. En este caso, mi enfoque con esta empresa es precisamente dar asesoría con respecto al diseño de composición química de la aleación y el procesamiento para tener dispositivos biomédicos biodegradables, específicamente base zinc. Bueno, le quiero agradecer al doctor Gustavo Acosta Altamirano, director de investigación, y a la doctora Alma Rosa Sánchez Conejo, directora general, por darme la oportunidad y todo el apoyo precisamente para que este desarrollo tecnológico se lleve a cabo. En este sentido, desde que entré al hospital, uno de mis principales enfoques es conformar un equipo de investigación, porque dadas las 2 pláticas anteriores, creo que es evidente que una sola persona no puede tener desarrollos tecnológicos de esta magnitud. Y en este sentido, es muy importante tener una visión interdisciplinaria y conjuntar esfuerzos, pues precisamente para que los desarrollos tecnológicos sean reales, sean tangibles y tengamos el producto en un tiempo considerablemente corto. En este sentido, bueno, el grupo de trabajo base está conformado por el doctor Julio Alberto Juárez Islas, con especialidad en metalurgia, el doctor Marco Antonio Álvarez Pérez, con especialidad en ingeniería de tejidos por parte de la UNAM, la doctora Paola Rocangliolo Barrera, especialidad corrosión por parte de la UNAM, y el doctor Adolfo Pérez García, mi compañero de trabajo, que nos va a dar su aportación con respecto al modelo animal y al manejo de datos. Por supuesto, quiero hacer una mención especial a precisamente, desde mi punto de vista, y yo creo que todos compartimos esta visión, a 2 de los personajes más importantes de esta investigación y que nos van a impulsar de una forma muy importante para que este desarrollo esté concretado en un tiempo relativamente corto. El doctor Juan Francisco García García, con especialidad cardioespecialista, y la doctora Alma Rosa Sánchez Conejo, cardioespecialista también. Muchas gracias por confiar en nosotros y por precisamente apostar con respecto a esta investigación. Bueno, al día de hoy estos son los estudiantes que tenemos
involucrados en nuestros proyectos relacionados al desarrollo de dispositivos biomédicos, tanto en las aleaciones base cobalto como en las aleaciones biodegradables base zinc. ¿Qué tenemos? Bueno, por mi parte, diseñar un protocolo de investigación precisamente para ser evaluado por los comités de investigación, ética y bioseguridad. Y en este sentido, esto es una estrategia de cumplimiento regulatorio que nos va a dar paso a confrontar a la COFEPRIS en un futuro no muy lejano. Y este protocolo de investigación está totalmente relacionado con un convenio de colaboración específico entre las partes Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM, y Hospital General de México. Estas dos entidades son la base de los esfuerzos que estamos dirigiendo precisamente para tener este desarrollo tecnológico. Bueno, este es un resumen de lo que contiene el protocolo de investigación, pero en realidad nosotros vamos pues bastante avanzados en esta parte, que es precisamente la caracterización microestructural de ensayos mecánicos y corrosión. Los estudios preclínicos con rata Wistar se van a llevar a cabo en la Facultad de Odontología. El doctor Marco Antonio Álvarez Pérez nos va, bueno, de hecho ya ingresó un protocolo a su SICUAL y está en estos días siendo evaluados por sus comités con respecto al uso y cuidado de los animales. Y bueno, esta parte, que sería el primer estudio preclínico para esta aleación en específico, para la aleación que vamos a utilizar en nuestro desarrollo tecnológico, va a ser llevado a cabo en la Facultad de Odontología en la UNAM. Y bueno, nuevamente, lo que estoy previendo es precisamente una estrategia de protección de la propiedad industrial. En este sentido, la primera parte de la investigación que vamos a proteger son precisamente el diseño de los moldes metálicos. Esto se va a proteger en la categoría de diseño industrial. Posteriormente vamos a tener una patente relacionada con el código de programación para el centro de maquinado, precisamente para el patrón de la malla que mencionó el doctor Julio Alberto Juárez Islas. Y finalmente vamos a tener una patente que va a resumir la ruta de obtención de la malla metálica o nuestro prototipo de stent coronario. En este sentido, se está previendo aplicar a todas las convocatorias, a todos los financiamientos gubernamentales a los que tenemos acceso por parte de nuestro gobierno. Por otro lado, actualmente estoy tomando el curso de Innovación y Emprendimiento en Salud y estoy preparándome precisamente para llevar a cabo el programa de incubación para emprendimientos científicos en salud 2025 con este proyecto. Bueno, ojalá que tengamos suerte y si no ganamos este concurso o este programa o si no quedamos en primer lugar, pues por lo menos vamos a incrementar nuestra visibilidad y vamos a tener la oportunidad de ampliar nuestra red de colaboración y de financiamiento. Para mí este curso está siendo muy importante porque estoy ampliando mi networking, como le denominan en inglés. Por otro lado, parte del financiamiento, es importante mencionar que para este tipo de desarrollos tiene que venir empujado o fortalecido por nuestros líderes, que en este caso es la doctora Alma Rosa Sánchez Conejo y el doctor Diego Solís Ibarra, que es el director actual del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Y en este sentido quiero mencionar algo muy importante, esta plática es muy importante para nosotros, porque posterior a esta, precisamente el doctor Diego Solís nos tiene preparada una cita con una fundación para pedir financiamiento para comprar equipo que nos va a dar la capacidad de tener una producción escalada, de tener una producción masiva. Estos dos equipos son muy importantes para nosotros precisamente porque nuestra conceptualización de toda esta unión de esfuerzos es tener una producción en masa de stent coronarios y ser el primer grupo de trabajo interdisciplinario a nivel nacional en lograr esto.
En este sentido, nosotros necesitamos una máquina de corte láser para stents médicos y una máquina de electroerosión por penetración que juntos suman alrededor de 2,5 millones de pesos. Y en este sentido, ay, ya se cayó. Este financiamiento, como les había comentado, tiene que venir por parte de una estrategia más agresiva. ¿A qué me refiero? Pues pedir financiamiento a fundaciones o, bueno, a empresas. Yo siempre he tenido en mente y he ejercido el modelo de la triple hélice, que es precisamente involucrar al gobierno, a las empresas, a la industria privada y a la parte académica en los desarrollos tecnológicos. Y sin temor, estoy muy confiada en esto porque tengo bastante experiencia precisamente en hacer vínculos industria-universidad. Bueno, evidentemente nuestra formación no se limita al desarrollo de stents coronarios. Tenemos también contemplados el desarrollo de otros dispositivos biomédicos. En este caso, desde el 2024 he estado en pláticas con la doctora Fabiola Eunice Serrano Arias, que es neuróloga por parte del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y lo que ella quiere es precisamente tener un prototipo de stent con segmento diversor de flujo para afecciones cerebrovasculares tipo aneurismas craneales. Este es un stent que ella nos proporcionó y la petición es que sea de una aleación biodegradable. Por otro lado, como ya les había comentado, estoy participando como asesora externa en el diseño de aleaciones y ruta de procesamiento con Tim Morán, director ejecutivo de PediaStent, para en esta temporada 2 proyectos: stents pediátricos fabricados a partir de aleaciones biodegradables base zinc y tornillos pediátricos fabricados también a partir de aleaciones biodegradables, pero está por definirse el sistema de aleación. Gracias.